tiros, adiós, ilusiones perdidas, adiós, casas bombardeadas, adiós, días de sangre y pólvora, adiós, chamineras en llamas, adiós, camaradas y amigos, adiós, sucias páginas rotas, adiós, a la falsa recuerdos y adiós. Varios miles de españoles fueron hechos prisioneros por los alemanes y utilizados como mano de obra en los trabajos de construcción del muro defensivo en el Atlántico. Otros tuvieron como destino las fábricas alemanas relacionadas con el material de guerra. Porque los franceses además habían sacado a la gente que no podían tenerla en los campos, se habían creado lo que llamaban compañeros de trabajadores y habían cogido a esos trabajadores, los habían incorporado a unidades del ejército en plan de soldados auxiliares. Muchas veces no hacían nada, pero les daban de comer y tal, y tenían una cierta libertad, ¿no? Entonces los alemanes, pues claro, algunos los cogieron y los deportaron y otros les dieron trabajo, y muchas cosas construidas en Francia las hicieron la mano de obra española, ¿no? Y es que el gobierno de Pierre Laval, que era el primer ministro francés, hizo un pacto con los alemanes. Pacto le engañaron, ¿no? Pero el pacto era que si un trabajador francés iba a trabajar a Alemania, un prisionero de guerra francés volvería a su casa. Pero a pesar de eso, ningún obrero francés fue voluntario a Alemania. Por eso nos cogieron a los refugiados españoles para llevarnos a Alemania, porque no salía nadie, ¿no? Estábamos llenos de dudas, ¿no?, sobre el camino a seguir. Había algunos que decían, pues si te cogen los alemanes, pues es mejor ir a España y seguir luchando en España, haremos guerrillas. La noción de la guerrilla se instaló allá, ¿no? Pero bueno, llegan los alemanes y gran sorpresa, los alemanes también necesitan manos de obra. Por cierto que fue muy curioso, en el campo de Bernet de Ariès, allí los del PUM decían, iban al campo y llegaba allí un tío, un representante de una fábrica, necesitamos torneros, ¿no?, necesitamos albañiles, necesitamos cosas así. Si la gente levantaba el dedo, lo sacaban del campo, los franceses lo cedían, porque no tenían ninguna autoridad. Y así salieron de los campos muchísimos españoles. La base submarina de Burdeos la hicieron españoles que salieron de allá, en gran parte. Porque entonces lo que pasó, que en una compañía de trabajadores, una buena mañana, la gendarmería nos había rodeado. Y venga, con todo, formando, y nos metieron unos trenes y nos metieron para Alemania. Hubo diferentes destinaciones. Unos iban a la organización TOT y otros iban a otro sitio. Yo fui a parar a una fábrica que hacía piezas para los submarinos alemanes. Y allí me pasé 16 meses en Dresde trabajando. Yo estaba en un campo de concentración, pero no de exterminio, sino de trabajo. Salíamos a las 6 de la mañana formados hacia la fábrica, estábamos todo el día en la fábrica, comíamos allí en la fábrica, y a las 6 de la tarde, creo, que se terminaba, volvíamos al campo otra vez. ¿Comprende? Y así pasé 16 meses. Por su comportamiento antinazi, y una vez que su fuerza no era necesaria, estos prisioneros eran deportados a los campos de exterminio situados en Austria y Alemania. El 6 de agosto de 1940 empiezan a llegar los primeros españoles al campo de Mauthausen. La primera expectativa, la primera fase, la primera sangre que veré ya a sangre fría derramar, van a ser 75.000 hombres en una columna. En 20 días solo quedarán 3.000. Este dato no sé si lo tuvieron los franceses, porque los alemanes, muy astutos, dieron vueltas por carreteras donde había habido alguna pequeña escaramuza. Y ahí fueron matando a estos hombres que se requedaban, que no podían andar, a punta de tiro de pistola.
Eso lo he visto yo porque me requedé para ver por qué el grupo se hacía cada día más pequeño. Y ahora, yo les digo ya en Nuremberg, ahora nos encaminan hacia allá, o a esos campos o a otros similares, donde la gente entra por miles y nunca se sale. Se ven pasar las caravanas de prisioneros, pero no se ven salir, se pierden en una montaña. Esa montaña es Mauthausen. Ese día, viniendo de Viena, entramos 300 prisioneros españoles, rojos españoles, en el campo de Mauthausen. Y hemos salido de Viena 348. Y a Mauthausen, estamos seguros, porque nadie se pudo bajar, no se paró el tren ni nada, llegamos a los 348. Y en la estación de Mauthausen hicieron seguramente una selección, cogieron a 48, los metieron en el camión fantasma, que lo llamamos después, porque después, claro, como hemos sabido muchas cosas, íbamos poco a poco conociendo. Y los asfixiaron, los mataron los 48, se los cargaron en el camión fantasma, y eso pues sirvieron de experiencias médicas a los médicos SS. Y claro, cuando llegamos a Mauthausen, hostia, 3 filas de soldados alemanes, fin de soldados, los primeros SS de nuestra vida que veíamos, 3 filas de SS con el casco, con la cruz gamada y el rayo, las 2 SS, y aquello ya nos dio una impresión, el bayoneta al fusil, ¿sabes? Y bueno, pero todos además, 18, 19, 20 años, el más viejo que veías salir no le dabas más de 22 años, ¿eh? Todos gente joven así, pero hostia, con caras ya de verdaderos matachines, pero todavía no sabíamos lo que era todavía. Los internados que iban llegando a estos campos de la muerte se convirtieron en la mano de obra obligada que levantaría inexpugnables muros de granito donde la vida y la muerte iban a convivir de forma macabra. Y esas escaleras se hicieron en condiciones horribles. Por algo hoy en día, porque internacionalmente se dice, además esta figura de Mauthausen, cada piedra de las escaleras de Mauthausen lleva sangre de un republicano español. El destino de muchos republicanos españoles detenidos por los alemanes dependía del avance de las fuerzas de ocupación. Trenes repletos de prisioneros llegaban diariamente a los campos de exterminio. En abril del 41 somos unos 4.000 españoles ya en el campo, hay unos cuantos polacos y algunos alemanes y austríacos políticos, deportados políticos, que son ya o comunistas, socialistas o cristianos, porque a los cristianos les zumbaban igual, ¿sabes? Y los polacos, pero con la particularidad que los polacos que hay entonces, pues son gente que son anticomunistas y antirrojo español, pero hasta matar. Porque hay polacos que se ha cargado a un español, ¿sabes? Para dar una idea. Y claro, pues nos encontramos que encima de los SS, de todos los delincuentes comunes que hay, que son los jefes de barraca, jefes de trabajo, los capos, los famosos capos de vara, están en manos de ellos todo eso. Y esos son los colaboradores de los SS, es decir, los que matan a la gente a mansalva, ¿eh? Y los polacos que unos de ellos colaboran en esto también. A pesar de todas las atrocidades que apenas trascendían fuera de los muros, los alemanes realizaban fotografías trucadas para dar una imagen de normalidad cuando llegara la ocasión de demostrarlo. Frente a la invasión de Francia por los alemanes, la población guardó una actitud de sometimiento y distante. Solo los verdaderos militantes y simpatizantes de izquierda mantuvieron encendida la llama de la resistencia en Francia. La gente tenía 2 soluciones: apuntarse a la legión extranjera, o ir a hacer carbón, o esconderse como podía, y la solución, el caso era no ir con los alemanes. Y esto era la zona libre ya, ¿eh? Aquí ya cuando pasa es la zona libre. Pero luego los alemanes la ocuparon toda y no quedó más remedio que el que no quiso soportar aquello se fue para España. Algunos tuvieron suerte, otros pagaron con la cárcel y la muerte, y los que quedamos aquí pues tuvimos que hacer lo que pudimos para poder escapar y sobrevivir viviendo en las montañas escondidos, unos en los maquis, otros en otras compañías y así sucesivamente. Et j'ai demandé comme unité pour mon choix d'unité, j'ai fait mon choix avec une unité qu'on devait constituer au Barcarès, sur l'emplacement même du camp de concentration, une unité de volontaires pour
la guerre contre Hitler, puisque c'était le problème en 39-40. Bien. J'avais demandé d'être dans cette unité pour me retrouver précisément avec des camarades espagnols. J'étais jeune à ce moment-là. Et ces unités ont été engagées, comme tout le monde. Mais ils ont été engagés avec des armements mauvais, bien sûr, on n'aura pas donné le meilleur. Et j'étais vraiment des très pauvres, peu considérés dans l'armée française. Et comme la déroute est arrivée en même temps que nous sur le front, c'est en réalité qu'à la déroute que nous avons pratiquement participé. Ce qui n'a empêché qu'il y ait eu des résistances que j'ai pu faire, des résistances qu'ont pu faire d'autres, mais sur initiative personnelle. On a commencé par là à faire un certain apprentissage d'une certaine guérilla. On l'a fait un peu comme on a pu. Entonces, teniendo en cuenta lo que representaba para nosotros, que habíamos luchado durante 3 años contra el franquismo y el fascismo italiano y el nazismo alemán, que fueron los que apoyaron en la guerra española, pues nosotros conseguimos todos la misma directriz, incorporarnos a la resistencia. Allí no ingresé en la guerrilla porque no hacía falta, pero yo me enteré que había guerrilleros de ciudad porque alguna vez tuve que curarles, clandestinamente, claro. Incluso con el otro practicante, hicimos una sustracción de material sanitario, vendas y gasas para llevar al monte, para llevar al maquí. Allí al monte le llaman el maquí, porque es en recordatorio de los que se echan al monte en Córcega. Y los que vivían en el maquí eran maquisards, pero poco a poco se iban convirtiendo en combatientes de la libertad para la libertad de Francia. Et à la Grande Combe, j'ai fait la connaissance des officiers polonais, mais en même temps, on n'était pas en dehors de tout, on était dans une ville, la Grande Combe, à côté d'Alès. Et on s'est rendu compte de ce que la France, elle-même, la France profonde, vivait. On n'était pas des exclus, on était là avec eux. Et c'est là qu'il y a eu les premiers contacts pour moi, pour le maquis. Et curieusement, dans le maquis, les premiers que j'ai rencontrés, c'était des guerrilleros espagnols. Y ahí nos encontramos muchos, ¿no? Y allí comenzó la primera cosa de resistencia. La primera actividad del Puma, allí nosotros entramos en relación con el primer grupo de resistencia que se llamaba Libéré Fédéré. Llegó un momento en que, acuciado ya por la persecución policíaca que sufría, pues fui al maquis. Tomé las armas y luché en el primer batallón de fuerzas francesas del interior del departamento de l'Indre, en el centro de Francia. Participé en 2 combates en ese grupo y sobre todo en la captura de una columna de alemanes, al final ya, de una columna de alemanes que salía del muro del Atlántico, de la parte de Aquitania, y trataba de pasar por la curva del Loira hacia lo que se llama la Trouée de Belfort, el agujero de Belfort, por donde pueden pasar a zona alemana, porque pensaban que tendían ellos a concentrarse allí para organizar la resistencia en la línea Sigfrido-Alemania. Pero nosotros, los maquis del centro, todos unidos, nos unimos todos los grupos, tanto los FTP, que eran los de influencia comunista, como los FFI, en los cuales estaba yo, que eran de influencia golista, y yo estaba en ellos porque me había encontrado más cerca de este grupo que de otros, ¿no? Pues logramos interceptar el paso de una columna de 18.000 alemanes en la región de Issoudun-Vierzon, al sur de Orleans, pero no quisieron rendirse a nosotros, porque nosotros no éramos militares profesionales. Yo, antes que me requisaran a trabajar los alemanes para ellos, donde había sido bombardeado, aplastado en España por las bombas de la aviación alemana, pues decidí marcharme a la resistencia francesa, a la resistencia con un grupo de españoles. El grupo nuestro, norte del lote número 1, había 6 o 7 grupos. Estaban divididos, en realidad, este era de lo que llamaban la armée secrète, es decir, que habían creado frente al armée del armisticio, al ejército del armisticio,
la resistencia había creado un armée secret. Y claro, ese armée secret, pues ejército secreto buscó a oficiales que fueran capaces de movilizar a la gente, crear unidades militares de ese tipo, de guerrillas, ¿no? Los partidos políticos españoles logran reconstruirse en la zona libre de Francia o zona sur, donde los republicanos exiliados habían sido recluidos por el gobierno de Vichy en campos de concentración. Entonces yo cogí la dirección del partido allí y de los guerrilleros y pasé a ser segundo jefe de Estado Mayor junto con Oria. Oria fue nombrado el representante de los guerrilleros en el Ariès. Como yo he vivido los últimos momentos en España y teníamos la documentación política internacional, de Francia sobre todo, organizamos un cursillo político sobre los últimos momentos de la vida política en España como consecuencia de la derrota, los fusilamientos que allí se hacían, las perspectivas de reorganización clandestina. Y ya desde entonces empezamos en Argelés la organización de los comunistas en Francia. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de llenarse los campos, las compañías iban saliendo a trabajar a los lugares que Francia y los alemanes necesitaban. Y salía ya en cada compañía un grupo organizado con la misión de desarrollarse al departamento y a los departamentos donde iban destinados. Nosotros ya no nos atrevíamos, digo nosotros los que éramos militantes concretamente, no nos atrevíamos a hablar con el mando francés, pero mantuvimos por intermedio de otros conversaciones para ofrecernos como combatientes. Habíamos sido combatientes por la libertad. La guerra mundial que empezaba, pues iba a ser la continuación de nuestra misma lucha, y nos ofrecíamos para combatir. Los franceses lo pensaron mucho y rechazaron la oferta, y hemos llegado a la conclusión de que es que no querían darnos armas, seguían teniendo miedo de nosotros. Entonces, finalmente, aceptaron la formación de compañías de trabajadores españoles adscritas a formaciones militares francesas. Yo me apunté en la primera, en la 100 compañía de trabajadores españoles adscrita al 4º Batallón de Obreros de Artillería de Francia. Y ahí fui a la extraña guerra del año 39-40. Cuando salimos de Acte en la compañía de trabajo que nos llevó a Camarès-sur-le-Tortue, entonces sí que nos íbamos notando ya incluso en el pueblo algunos jóvenes resistentes, y eso nos daba mayor esperanza. Cuando llega, dijéramos, me parece que era para junio, mayo, junio, que Alemania invade Rusia. Y entonces todavía eran noticias, dijéramos, pesimistas. Mientras tanto, en Francia la resistencia continuaba. Para la preparación de los maquis se improvisaron escuelas de formación, camufladas en la espesura de los bosques de la zona pirenaica francesa no ocupada por los nazis. Nos hicimos cargo de la dirección de toda la Francia no ocupada. Entonces la misión nuestra era organizar ya militarmente toda la zona no ocupada. Pues mira, ahí funcionaban, había varias, y ahí el plan era pues preparar cursos de cómo hay que organizar, cómo hay que luchar, los inconvenientes que vas a encontrar, etcétera, etcétera. Como a lo largo de los Pirineos, que había muchos españoles refugiados, que ante la vista del público, ante la vista del alcalde del pueblo, etcétera, etcétera, eran carboneros. Hacían carbón, cortaban la leña, hacían carbón,
lo vendían, y en bastantes casos esos carboneros estaban bajo la protección de una empresa francesa que hacía los cortes de leña, hacía carbón, etcétera. Pero esos carboneros no eran carboneros, esos carboneros eran guerrilleros, que durante el día, a veces, no siempre, porque había a veces durante el día que también hacían misiones, pero durante el día hacían el carbón y durante la noche pues hacían las misiones de volar, por ejemplo, los centros de gasolina de los alemanes, volar los puentes, volar las centrales eléctricas, hacer ataques directamente a los alemanes, casos graciosos que se han hecho, por ejemplo, como al lado de Toulouse, en Foix, pues 18 guerrilleros españoles se hicieron con un puesto de alemanes, de 100 y pico, pero ese objetivo era recuperar las armas. Entonces se organizan los grupos de leñadores con los primeros grupos de sabotaje y se organiza la tercera brigada del Ariés, que fue quizás la más importante de toda la zona de los Pirineos, mandada por Oria. De allí pasamos a Toulouse. Se organizan la segunda brigada de Toulouse con cuadros de las distintas fábricas que allí existen. La base de la organización son los españoles que trabajan en las fábricas de Guatín, las 2 fábricas de aviación y otras fábricas. Anteriormente a eso pues estaba la preparación, digamos, militar, que por ejemplo un grupo de 3 guerrilleros solamente tenía que hacer frente, por ejemplo, a un batallón o a una compañía entera del ejército adverso. Pero esos 3 guerrilleros tenían que representar aproximadamente 4 veces más de guerrilleros. Es decir, que hacíamos, por ejemplo, un ataque sorpresa, una emboscada. Yo que estaba con el fusil ametrallador, yo me tenía que convertir en 4 o 5 guerrilleros, porque hacía una descarga de fusil ametrallador, en un lapso de tiempo corriendo me desplazaba de 30 o 40 metros o de 20 metros, otra ráfaga, y todos hacíamos iguales, ya con nuestras posiciones tácticas. Es decir, que el enemigo no sabía si eran 3, o eran 20, o eran 50. Y muchas veces volvíamos otra vez al punto de partida. Otra de las tácticas que se nos enseñaba era que nosotros en nuestra cabeza teníamos que repetir: no sabemos nada, no sabemos nada. Y a fuerza de repetir esa palabra, pues en caso de que fuéramos hechos prisioneros, de caer en manos del enemigo, yo no sé nada. ¿A dónde están? Decir siempre lo contrario y un número superior a lo que somos. Entonces la zona esta es muy importante, primero en los sabotajes que se realizan, segundo ya en la lucha directa contra los alemanes, en tercer lugar ya en el año 43, cuando se crean condiciones ya para acciones más masivas. Hay zonas que se liberan, en Pirineos Orientales, en el Ariés, en Bajos Pirineos y Altos Pirineos. Hay una organización muy importante. Tenemos una organización de partido de 4.000 militantes en la zona y se crean los núcleos fundamentales de estas brigadas. Estas escuelas de guerrilleros servían además para mantener y avivar la ilusión por volver a España, con el fin de implantar el régimen republicano que les había sido arrebatado por Franco. Y una vez que nos pusimos de acuerdo en cuanto a la situación real de Francia y sobre todo a las perspectivas de volver a España, me encomendaron la tarea de organizar la escuela de cuadros políticos y se establecieron los barracones para los alumnos que iban a España. Todos los que se proponían ir a España pasaron por allí. Entonces yo tuve que organizar una especie de temas con objeto de desarrollarlos allí. Y esa fue mi primera tarea. No duró mucho, pero eso posteriormente se transformó en la escuela de cuadros políticos y militares. Allí se amplió a los cuadros militares que iban a volver también a España.
y los instructores eran oficiales de la guerra, cuando la guerra civil, oficiales superiores y todo, coroneles y todo, y nos daban consejos y en fin, nos explicaban cómo teníamos que obrar haciendo guerrillas en España, es decir, ayudar a los campesinos a recoger la cosecha y todo, infiltrarnos entre la población, explicar lo que nosotros queríamos, terminar con la dictadura de Franco y todo, y restablecer la República en España. Porque nosotros el objetivo era ir a España, defender España, y creíamos, ilusos, ¿no?, que se podía hacer alguna cosa. Entonces yo estuve 15 días trabajando en un chantier, en un trabajo que se llama en Francia, para poder vivir, hacíamos de leñador, y en la tarde nos daban unas lecciones muy elementales de formas de trabajar clandestinamente, no encontrarse nunca en el mismo sitio, contar completamente en la familia. Si veías un amigo, antes de decirle nada, conocer bien cómo hacía. Si tenías un contacto, tenías la forma que tienes que hacerlo, que tú vigilas, yo vigilo el que viene y tú me vigilas a mí, y más tarde nos paseamos a otro sitio para decir, no, y así nos hemos salvado, o sí hemos trabajado. El objetivo era prepararlos políticamente y a la vez hablar también sobre lo que podía ser aquí la guerrilla de aquí, que no tenía nada que ver con las fuerzas francesas del interior, es decir, la guerrilla pero francesa allí, como yo digo, el FFI francés, no tenía nada que ver. Aquí era mucho más expuesto, más difícil, allí era muy fácil, y entonces allí lo que hacías es que les preparabas pues para hacer un trabajo político y a la vez guerrillero. Uno de los factores que en ese momento lo consideraba muy importante, eso ya era en el año 42, mucho antes de la liberación, pero en fin, con miras a la liberación posterior que sí sabíamos más o menos que se iba a hacer. Y con esas miras se educaban a toda una juventud española que por motivos diferentes no estaban fichados en España por Franco. Esos jóvenes los preparábamos de forma de que en las fuerzas del ejército español, pues, hablando claramente, hubiese una infiltración. Y eso era un objetivo muy importante. En las juventudes yo llegué a ser la responsable de 3 departamentos, de la Ardèche, de la Losera, la Ardèche y el Gard. Pues mira, eran paralelos, porque tenías la responsabilidad de llevar un control político sobre la juventud. Entonces dar la consigna de que toda la juventud que estuviera ya en condiciones, pues poderla pasar a que pasase a engrosar las filas de la guerrilla. Los 3 años de lucha que llevaban a sus espaldas los guerrilleros españoles defendiendo la República les dieron la experiencia necesaria para organizarse contra las tropas alemanas invasoras y las fuerzas francesas colaboracionistas. La resistencia, eso fue mucho más tarde, cuando Francia estuvo ya ocupada, fueron estos mismos españoles los que encabezaron la resistencia, los que enseñaron a los franceses a resistir y a usar todo lo que estuviese a mano para defenderse. La lucha guerrillera, yo tengo un concepto de ella, ¿no?, que el guerrillero es la tormenta que pasa, se repliega, que no es el que organiza el combate, sino que tiene en cuenta las fuerzas del enemigo, cuáles son. Alors, pour combattre, il y avait des Espagnols qui étaient en France depuis longtemps, depuis 20 ans. Il y en a peut-être eu dans le maquis, mais ceux que j'ai vus, moi, dans le maquis, ils étaient tous issus de la guerre d'Espagne. Parce que, premièrement, ils étaient plus jeunes, et deuxièmement, ils avaient l'habitude du combat. Et ils avaient l'habitude du combat, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient plus disciplinés. C'est là que j'ai connu un des personnages les plus caractéristiques de cette période, qui était dans ce que le maquis appelait des équipes spéciales du maquis. C'est-à-dire, non seulement cela, ils n'attendaient pas les Allemands l'arme au pied, c'était déjà courageux d'avoir une arme à cette époque-là, dans les montagnes, mais ils faisaient des exploits, des actions. Ils allaient punisser des collaborateurs qui le méritaient parce qu'ils étaient à la base de certaines déportations ou même fusillades, etc. Et là, j'ai connu Ángel Álvarez. Y después me mandaron
en un equipo especial que no hacía nada más que matar. Los jefes de las policías especiales francesas, los milicianos franceses, que eran la milicia de Pétain, y los alemanes también, y nos metíamos en un pueblo, en una ciudad bastante grande, y a puñaladas o a tiros, y los matábamos. Cada noche había que matar a un alemán, ¿no? De obstaculizar todo aquello que pudiese beneficiar a los alemanes. Este era un trabajo político que se hacía, ¿no? Y los que estaban en la guerrilla, pues eran los que ya naturalmente pues entran en combates, entran en diferentes combates, y que también hacían este trabajo político de esclarecimiento, buscando el apoyo. Porque si no creas un apoyo, un cinturón donde puedas cubrirte, sería muy estéril la lucha, sería muy difícil de llevarla a cabo. Pero un día, estando allí, se presenta un guerrillero por la noche en mi casa. Vino y que tenía que descubrir algunos más voluntarios para ver si queríamos operar con los guerrilleros, con los maquis. Él vino por la noche y llevaba la metralleta colgada. Y me dijo cómo se llama. Yo me llamo Concha y soy maqui. Bueno, bien. Y a ver si puedo organizar algo por aquí para sacarnos estos alemanes delante. Y él nos aprendió a hacer algunas cosas, a hacer explosivos, ¿comprende? Y nosotros nos reuníamos y practicábamos eso. No lo podíamos hacer explotar, claro, pero funcionábamos la manera de la preparación. Y después me seleccionaron para hacer lo que llamaban en francés un grupo de recuperación. Es decir, cuando atacábamos donde había los tickets de alimentación o los bancos, nosotros no decíamos robo, decíamos recuperación. Recuperamos las cosas que nos pertenecían. Yo también participé en la resistencia, pero no con un arma. Yo participé en la resistencia a ver resistentes que habían tenido un refriego y que estaban perdidos, a cogerlos, hacerlos dormir en el pajar, como se dice, de donde trabajaba, llevarlos al bosque, porque no podía permitirme irme a la resistencia, aunque estaba de acuerdo con ellos, y abandonar mi madre, mi hermana, y mi padre y mi hermano estaban fuera, estaban bajo las garras de los alemanes. Es decir, que me encontré también en situaciones que, lo que ha dicho el compañero Martín, teníamos que hacer frente a nuestra vida personal, a lo que dice vida. La táctica de la lucha guerrillera se convirtió en un ejemplo de orden y disciplina para alcanzar los objetivos de la resistencia. On parle de la discipline de l'armée. L'armée, c'est dur à supporter pour les soldats, mais la discipline du maquis était 100 fois supérieure à la discipline de l'armée régulière. Dans le maquis, il y en avait qui commandaient, personne ne discutait. Pourquoi? Et parce que c'est comme ça. Parce que c'est pas possible. Parce que premièrement, les chefs, c'était le maquis qui les avait nommés. Ils s'étaient choisis. Moi, on était quelques-uns. J'étais un chef parce que j'étais un ancien officier, enfin subalterne, mais officier. Un ancien aspirant, EOR. Mais je connaissais l'armée, dont les armes, les machins, tout ça. J'étais très sportif, très remuant à cette époque. Enfin, ils m'ont choisi comme chef. Ils m'ont pas dit tu es le chef, mais petit à petit ils me demandaient toujours. Puis j'inventais des choses à faire. Voilà, on est le chef choisi. Alors, par le moment où on est le chef choisi, il faut absolument se faire respecter, sinon ce serait terrible, tout le monde est armé. Pero hubo franceses colaboracionistas que dificultaron las acciones de la resistencia con su apoyo a los invasores. Y se creó un clima pro-nazi que naturalmente aprovecharon los grupos fascistas franceses que habían aparecido. Es decir, que ellos de todas maneras, claro, fusilaron también a franceses, yo lo vi en algunos casos, y fusilaron a españoles, fusilaron a militantes del PUM en Bruselas, por ejemplo. Aquí en Francia, mismo en el pueblo, aquí no calía hablar por todo porque había gente también que eran para los alemanes. Y si habíamos hablado u otro, pues nos habrían dado el nombre a los alemanes y nos habrían deportado para Alemania, con que todo lo que se hacía era sin hablar.
hay 2 o 3 de aquí que han estado cogidos porque habían hablado y se han marchado para los campos de concentración en Alemania, y hay que son muertos allí. A un grupo nuestro lo denunciaron, no sabemos exactamente quién, y entonces nos detuvieron y claro, vieron nuestra historia política, dirigentes del PUM y tal, y nos llevaron a la cárcel de Montauban, allí donde murió Azaña, pocos días después de la muerte de Azaña, me parece, que nos detuvieron y nos hicieron un proceso que desgraciadamente aplicaron una ley con efectos retroactivos porque habían matado a oficiales alemanes en París. Pero cuando mataron a los oficiales alemanes nos aplicaron otra ley represiva y entonces sí, nos hicieron un proceso infame con un tribunal militar y a mí me condenaron a 20 años de trabajos forzados porque a mi edad, joven, claro, sabían, secretario de la Juventud del PUM, miembro del comité ejecutivo del PUM, y ahí pues parecían que yo era no sé qué. El fiscal ya dijo que a mi edad yo ya había hecho demasiadas cosas, ¿no?, que merecían los 20 años de trabajos forzados. Estamos 2 años y medio en la prisión de Montauban, régimen celular, condenados a trabajos forzados en celda. Pasamos meses en una celda, aislados, ¿no? Después con presos comunes, y después hubo una frase, es el régimen penal francés, o era, ¿no? Después ya con compañeros, ya estábamos. Y llegamos allí y nos entran por grupos y nos ponen desnudos de arriba abajo, nos dan unas duchas frías atroces, nos dan un traje penal y nos dan unos zuecos como zapatos, nos quitan los zapatos y nos dan unos zuecos. Y después nos llevan al pretuar, esto a un grupo, luego pasó con otros grupos, nos llevan a un pretuar, que llamaban ellos, el pretuar era la sala de disciplina donde se convocaba a los presos, que se sancionaba o se les hacía proceso interno por su conducta en el interior de la prisión, naturalmente, el presidio. Los sabotajes en las fábricas y en los lugares de trabajo se convirtieron en una de las respuestas posibles a la ocupación alemana. Pues acabamos integrándonos en una cosa que se montó en el otoño del 41, primavera del 42, que eran grupos de acción y sabotaje. Es decir, grupos que actuaban contra fábricas y minas y conducciones de agua y conducciones de alta tensión eléctrica a centros que trabajaban para los alemanes. Y de estos grupos de acción y sabotaje nunca se atacaban al personal, sino a los elementos que contribuyen a que una fábrica trabajara para los alemanes, o una mina. Dice que no se quede ningún coche alemán por la calle sin meterle un petardo, El coche que se pare por la calle, uno esté en un garaje cerrado, que lo veáis por la calle, que sea alemán, meterle un petardo. Ya está, hombre. Y nosotros, pues, nada. Allá que íbamos, cago en la puta leche. Mira que había que tener mala. Trabajar de día para ellos y de noche a destruir lo que hacíamos. Y en una de las reuniones, que era el 1 de mayo que teníamos que celebrar, se presenta Concha y nos dice, hay que celebrar el 1 de mayo, Y los alemanes de eso no querían saber nada, ni hablar, ¿Y cómo haremos? Pues hay que hacer un sabotaje cada uno. Todos tenemos que hacer un sabotaje, lo que sea, Tú, si llevas un camión, tíralo por un ribazo abajo, como sea. Y hubo uno que lo tiró, el camión, lo tiró al río. Pero aquel día los alemanes se dieron cuenta que tenían el sabotaje dentro, los enemigos los tenían dentro de casa, se dieron cuenta, Y yo pillé, que estaba de almacenista, y pillé con mi navaja y estripé lo menos 10 o 12 mangueras, que costaban muy caras aquellas mangas, Tubos así en caoutchouc grandes para los sondajes. Yo las estripé todas, las que había allí, El ferrocarril francés tiene en los raíles, hay un espacio vacío entre 2 raíles. Pues allí yo inventé un método, ¿no? 2 latitas, 2 hojalatas, ¿no? Por en medio un pedazo de cartón, y de esas 2 hojalatas partía
2 hilos eléctricos de un lado y de otro, y las hojalatas eran más altas que el cartón que estaba en medio. Y iban a una carga que iba a 40 o 30 o 40 metros de detrás. Cuando la máquina del ferrocarril pasaba, las 2 hojalatas se juntaban y hacía explotar la carga, pero estaba a 40 metros detrás. Y esto es para no endañar los mecánicos franceses que conducían las máquinas. Y si había, por ejemplo, un tren que iban con 8 vagones, de los 8 vagones había 6 vagones que iban con el tercio y el resto era población, pues ese tren no había que volarlo, porque era la población que también se iba para abajo. Había que estudiar otra táctica para los ataques frente a esas fuerzas militares, despegando, digamos, de esa situación la población. Y eso era verdaderamente complicado, porque en muchos casos podíamos haber hecho muchas cosas, pero no se podían hacer debido a la población. Entonces, el 11 de noviembre de 1943, le dije yo a los camaradas que estaban allí, bueno, tenemos que hacer alguna cosa que los alemanes se den cuenta que somos muy numerosos. Organizamos la explosión de toda la línea férrea de Pamiers a Foix el 11 de noviembre. Venían los barcos con material y así como el barco lo descargábamos, en vez de hacer planchas hacíamos calas para las estufas y las secábamos así. Las herramientas, las puntas y todos los hierros que nos daban al mar. Hacíamos todo el sabotaje que podíamos. Yo me hice amigo de varios alemanes que tenían sus familias en Burdeos. Incluso algunas chicas venían a vernos allí, pero ya había que tener mucha precaución, porque si hubieran sospechado alguna vez que yo participaba en un sabotaje en la base, era el fusilamiento inmediato. Las mujeres, que estaban menos vigiladas por la Gestapo, jugaron un importante papel en la resistencia contra los nazis. Mis padres, en mi casa, era el punto de apoyo de todos, del partido, de la juventud y de la guerrilla. En casa se refugiaban los compañeros que necesitaban unos días de reposo, los compañeros que iban huidos, los compañeros que venían en busca de un contacto. Todos estos se refugiaban en mi casa. Y yo pues ya presté servicio a la guerrilla, pues información política, se les pasaban partes de los movimientos de tropas, se pasaban pues todo lo que representa el apoyo a la guerrilla y traslado de armas. Pues nosotros subíamos con mi madre a los maquis, con el pequeño tren que subía a la montaña, íbamos a llevar los mensajes y bajábamos un poco de comida porque así pasaba bien. Es decir, que mi madre ya pertenecía en la resistencia aquí y muchas veces me llevaba, porque así íbamos a las casas de campo, bajábamos un poco de comida y así no sabían de dónde veníamos. Habíamos ido a comprar un poco de comida y ya está. Y era para despistar. Yo me acuerdo que una vez que fuimos a un pueblo a por comida, antes de entrar al pueblo, habían unas chicas en la carretera jugando a eso, a la cuerda, eran unas chicas jóvenes, pero lo que hacían era estar allí, porque cuando llegamos nosotros dijimos que los boches están allí, para atrás, o sea, avisarnos para que no cayéramos, porque si no hubiéramos entrado al pueblo nos hubieran cogido. Y ellas estaban para eso. Nosotros teníamos la división 12 mujeres, enlaces. Estas chicas jugaban un papel decisivo. Era la que transportaban toda clase de material, tanto escrito como bélico, y de acompañantes. ¿Me comprendido? Se jugó un papel fenomenal. Debido a mi actividad, pues fui fichada por los alemanes y ya en un momento determinado hubo un gendarme que después se pasó al maquis, que pasó a informar a mi casa, a mi madre, mientras yo estaba ausente, porque yo estaba casi siempre ausente de casa, de que a mí me buscaba la Gestapo para llevarme detenida a Alemania. Aunque la lucha se desarrolló en la clandestinidad, muchos españoles,
hombres y mujeres, a pesar de la amplia experiencia guerrillera, cayeron en manos de la Gestapo tras sus enfrentamientos con las fuerzas de ocupación. Además de los sabotajes y las acciones directas contra los alemanes, los españoles organizaron redes clandestinas para la evasión a través de los Pirineos. Una de las más conocidas y mejor estructuradas fue la de Ponzán. El PUM, como también la CNT, había organizado programas de evasión. O sea, que pasábamos gente a España, judíos que los perseguía la Gestapo, aviadores que se habían lanzado en paracaídas para ayudar al maquis o dar instrucciones al maquis, o que habían caído en combate. Escúchame, nosotros pasábamos gente a España, pero nosotros llevábamos la gente, lo pasábamos la frontera, allí había unas casas de payés amigas nuestras, que allí descansábamos, nos cambiábamos de ropa y cogíamos un tren y llegábamos a Barcelona. Una vez en Barcelona, nuestra misión había acabado. Yo no sé lo que pasaba. Una vez, cómo llegaban, porque esa gente iba o a Portugal o a Gibraltar. Una de las cosas que hacíamos, gente de la CNT y nosotros, era establecer una línea clandestina desde los Pirineos a Portugal. Portugal, aunque tenían un dictador, el dictador estaba sometido a Inglaterra, amigo de Franco, pero sometido a Inglaterra. En esos grupos de evasión, nosotros estábamos en contacto con los servicios de inteligencia ingleses, que nos prometieron que cuando eso se acabara, nos darían un golpe de mano para echar a Franco, pero golpe de mano no nos lo dieron. Los franceses que querían atravesar España y llegar a África para reforzar la lucha de Gaulle contra los alemanes utilizaban estas líneas para cruzar los Pirineos. En 1943 los alemanes ocupaban toda la Francia y había movimientos de resistencia, y aquí yo, que venía de los cazadores alpinos de los Alpes, mis patrones me mandaron aquí para que los jóvenes se marchen mejor para África, para ir para De Gaulle, que de ir para el trabajo obligatorio en Alemania. Y entonces, pues así pasar muchos jóvenes para España, para ir para África. Los jóvenes de aquí les puse en la cabeza de marchar, y muchos se marcharon. Los que había en todo 43 que se marcharon de aquí, 43 que marcharon para España. No, eran civiles todos, los que estaban aquí eran civiles, pero quitaron todo, la familia, todo el trabajo y todo. Y se marcharon porque querían quitar los alemanes de Francia. Era un ideal, ¿no? Cada uno quería que la Francia quede a los franceses y no que sean los alemanes los maestros de la Francia. Con que teníamos todo un ideal, y por eso todos marcharon y abandonaron todo, familia y dinero, todo. No soy solo yo, estábamos 35.000 franceses que habíamos pasado por España. Unos por aquí, otros por Bayona, otros por toda la frontera pasaban. Y los franceses quitaban la Francia para no estar con los alemanes, porque De Gaulle nos había llamado, nos había dicho que quería ir a África para hacer una armada para después podemos hacer la guerra contra los alemanes, lo que habíamos hecho. Los españoles que son aquí, había refugiados, hay uno que era teniente de artillería, que me sirvió de guía para acompañar los franceses que se escapaban por la frontera durante el año 42 y 43. En el invierno y en la primavera de 43. El abastecimiento de los que pasaba, todos los papeles que tenía, los que
que querían ir al hospital o no sé. Hicimos muchos papeles. He trabajado, he hecho mi trabajo por la resistencia francesa y española. Era el mismo combate. Sí. Y por eso nos encontrábamos en la ilegalidad. Ilegalidad, sí. A la fin de 43 los alemanes supieron que yo también estaba en la resistencia y para que no me cogieran pues marché yo también para España y me pusieron en la cárcel en Barbastro, después en las Capuchinas, en Barbastro en las Capuchinas, después en Zaragoza y terminé en Miranda de Ebro. Venían 4, 20, 40, los bajábamos al cabo y hacían el atestado y el alcalde les daba de comer si estaban un día o dos, porque dependía del camión, un camión que subía vino, subía las cosas, y el camión esa los traía a Barbastro, ya sin más, ni bajábamos con ellos ni nada, ellos solos. Si no es cuando fue, por ejemplo, estos que ya eran, porque había algunos que eran gente fuerte, lo menos en Francia. Bajaba el camión, los dejaba en Barbastro, allí la Guardia Civil se hacía cargo y se iban donde fuera. De vez en cuando tenías dificultad con alguno que llevaba un objeto que era recuerdo de su mujer o de su fiancé, de su novia, y una navaja o algo así, que no la quería entregar, pero no era más que discutir. Es que en Francia, los alemanes cuando entraron a invadir a Francia, pues venían, pero a montones. Y nosotros tuvimos mucha suerte, porque había que devolverlos. Y un día vino un hijo de un general de Madrid, de los de antes, que estaba en Francia, y como los persiguieron, se vino. Y estando allí, viene la orden que tenían que volver para Francia. Y ese chico que digo yo, tenía 16 años, cogió el cuchillo que estaba pelando las patatas a la señora María, se pegó un corte para matarse porque no quería volver para Francia. Que nosotros, ya digo, tuvimos mucha suerte, porque a las 2 horas lo comunicaron y los dejaron libres. Pero los de plan tuvieron que devolver algunos a base de palos y palos para volverlos a Francia. Y no querían volver. Cuando ya estaba en Barbastro, allí ya estábamos los franceses, pero había también los republicanos que estaban en la cárcel. Y los que estaban allí, de los españoles, pues todos los días mataban. Todas las noches a las 3 o a las 4 de la mañana entendíamos los tiros nosotros, de cuando los mataban. Como reacción contra el desembarco aliado en África del Norte, el 11 de noviembre de 1942, las tropas alemanas ocuparon la llamada Zona Libre. Los republicanos españoles, que no tenían una participación directa en la resistencia francesa, sobrevivían recluidos en los diferentes campos de concentración diseminados por el sur de Francia. Uno de ellos era el de Vernet. Las cárceles malas y peores, y aquí en el campo pues peor, era todo peor, todo muy mal, porque aquí, a pesar de que en la cárcel de Toulouse había los chinches, aquí había los chinches y los piojos, y no había derecho, no teníamos derecho de coger unas duchas. Si nos lavábamos era con el agua fría, porque fuera, a pesar de todo, el agua no faltaba, pero era agua fría, y en el invierno, porque aquí en este territorio cuando hace frío, pues nos lavábamos como podíamos. Y yo puedo decir que durante 2 años que he pasado entre las cárceles aquí en Francia y el campo de Vernet y el campo de Noé, no me he podido duchar una sola vez. Hambre. Para ganarme un poco de comida, pues había unos barracones que eran totalmente de judíos y ellos se administraban y todo eso. Y por tanto los desechos
que ellos dejaban, yo los cogía y me los llevaba y los ponía con un caldero, de estos, a calentar, porque eso sí, leña en Acre se podía encontrar. Y yo me hervía, dijéramos, los troncos de col, cosas así, ¿vale? Y bueno, eso es lo que me alimentaba. Que por cierto, la población de Acre estaba bastante cabreada, porque en un tiempo no quedó ni un gato. O sea que gato que se veía, pues siempre no sé lo que pasaba, se casaba. A la memoria de los combatientes antifascistas, conocidos e inconocidos, muertos para la libertad de los pueblos. Aquí, el Estado francés de Vichy internó varios millares de judíos, gitanos y extranjeros, deportados para los campos nazis. Casi todos encontraron la muerte. Nosotros, generación de la memoria, no olvidaremos jamás. Debe ser de unión de los judíos franceses. Fueron muchos los españoles que murieron en los campos de concentración franceses, manteniendo todavía vivas sus ilusiones por regresar a España. Pues aquí se dan cuenta que hay un español, Jaime Boatella, Grillo, español. Aquí también español, José Querón, Rigola. Aquí Juan Soler, Griño, español. Tomás Sallén, Pubí. Este seguramente debía ser catalán, seguramente. José Aventín Vivas. Aquí Eduardo Ruiz Andrés. Aquí Pedro Nogués Puig de Vall. Y ahí puedo decir que he visto el desastre del campo de Vernet, ahí en el hospital, que se da uno cuenta lo que era verdaderamente lo que sufrían las personas en el campo. He visto, había 4 barracas que eran destinadas al hospital. Yo he tenido el permiso de poder visitar 2. He visto 2 solamente de las 4. Pero hubiera preferido ni ver ninguna. Porque verdaderamente ahí he visto algo inimaginable. Al entrar, moribundos. Andabas por un lado un muerto, que según que se iba a morir, otro lado otro muerto, y finalmente esas personas, al cabo de 15 días o 20 días, se dio la casualidad que como los alemanes tenían miedo del desembarque aliado, pues vinieron a vaciar el campo. Hicieron 3 convoyes. Y en el primer convoy, cuando los alemanes vieron en el estado que estaban en ese hospital, no quisieron ninguno, se los dejaron ahí. Y hace que a mí me mandaron en el primer convoy, en el mes de mayo del 44. Salí uno de los primeros. Luego hubo otro convoy en el mes de junio, y a esos enfermos, como estaban tan mal, los mandaron con el convoy que aquí han llamado el tren fantasma. Y hay muchos de esos que casi todos se han muerto en el trayecto, no han llegado ni a Alemania. Encerrados en unas alambradas era muy fácil deshacerse de una vez de todos nosotros. Ya habíamos visto cómo eran, ya habíamos visto con qué poca vergüenza matan y estropean. Entonces pensamos bien que si nos desparramábamos lo más posible, pues podríamos al menos algunos sobrevivir. Mientras que si quedábamos ahí a la espera de lo que pasaba, las primeras bombas serían para nosotros. No cabía ninguna duda. Estaban por no dejar uno con vida. Escapábamos de España, escapábamos del cerco que se nos había tendido, escapábamos del campo de concentración y ahora se nos buscaba por toda España. Y por esto se dedicó un campo, el de Mauthausen. Y aquí fueron los españoles de toda Europa. Los españoles
que hacía pocos años habían atravesado exhaustos la frontera francesa, se habían visto involucrados en una nueva guerra y encerrados o desperdigados por diferentes territorios. Pero a pesar de todo, seguían manteniendo la ilusión de volver pronto a su país para instaurar la República. Si para hallar la paz en esta guerra he de enterrarlo todo en el olvido y arrancarme de cuajo mi sentido y estirpar la raíz a que se aferra, si para ver la luz de aquella tierra y recobrar de pronto lo perdido, he de olvidar el odio y lo sufrido y cambiar la verdad por lo que yerra, prefiero que el recuerdo me alimente, conservar el sentido con paciencia y no dar lo que busco por hallado, que el pasado no pasa enteramente y el que olvida su paso, su presencia, desterrado no está, sino enterrado.